Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Juan David, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hago parte del grupo 155, 159 de la materia Information Security. El día de hoy vamos a hablar de la seguridad de la información y de cómo esto es un pilar fundamental para una organización. Quiero darles la bienvenida a esta presentación sobre la importancia de la seguridad de la información en nuestro actual mundo y de cómo en este entorno digital es cada vez más importante y más complejo proteger la información sensible y cómo esto es muy crucial para el éxito y la reputación de cualquier compañía. De acuerdo, vamos a hablar entonces de qué es la seguridad de la información y por qué es tan importante. Básicamente, la seguridad de la información se puede definir como la práctica o el conjunto de prácticas para proteger información confidencial de accesos no autorizados. Esa es la definición corta. Esto para prevenir divulgación, interrupción, modificación o destrucción, ya sea de datos, sistemas, redes o dispositivos. ¿Por qué es tan importante? Pues es esencial para proteger la seguridad y la confidencialidad de la información de cualquier compañía. La importancia radica en prevenir ataques cibernéticos que nosotros normalmente conocemos como phishing, que es cuando se hacen suplantaciones de identidad de empresas, o ransomware, que es cuando se realiza el secuestro de información hacia las empresas. Obviamente, pues la importancia es evitar este tipo de situaciones críticas que pueden llevar a costos muy elevados. Pero pasemos a la siguiente diapositiva para hablar un poco de eso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un desarrollo seguro de aplicaciones? Obviamente, para reducir este tipo de costes y para tener una mayor confianza se necesita de este tipo de seguridad sobre la información. Entonces, claro, los usuarios confían más en las aplicaciones que se desarrollan con medidas de seguridad robustas y tienen una mejor fidelización en caso de que sean clientes. Y pues porque existe la protección de la reputación entre las compañías, que es muy importante mantener, especialmente con compañías que manejan información sensible. Y pues todo esto reduce muchos costos. Aquí hablamos voy a poner un ejemplo de un backup o una copia de seguridad. Tener un buen sistema de copias de seguridad o de toma de backups permite muchísimo y reduce muchísimo los costos que puede tener el tema a sufrir algún ataque de phishing, de ransomware y no tener de pronto un respaldo de la información que se está trabajando. Es un ejemplo. Estándares de la seguridad en la industria. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los estándares y de cómo funcionan. El primero de ellos es el ISO 27001, que es el estándar internacional para la gestión de seguridad de la información y pues que es básicamente establecer un marco de políticas, procesos y controles para proteger la información. Luego está el Cyber Security Framework, que es un marco de referencia que ayuda prácticamente a las organizaciones a guiarse para identificar, proteger, detectar y responder ante un ataque de ciberseguridad. Y pues de cómo evitarlo. Es una guía muy esencial para evitar ante todo este tipo de ataques. El PCI DSS, que es el conjunto de estándares en la seguridad para las empresas que procesan datos de tarjetas de pago. Aquí es cuando hablamos de la importancia de tener un certificado SSL, que creo que las pasarelas de pago en tiendas virtuales exigen que tengan un certificado SSL que permita encriptar la información de las tarjetas de crédito de los clientes, etcétera. Finalmente está el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que regula la protección de datos personales, normalmente en la Unión Europea, pero pues, la mayoría de empresas lo toman como referencia para trabajar los datos y tramitar los datos de sus clientes. Vulnerabilidades críticas según OWASP. Vamos a hablar un poco de cuáles son las vulnerabilidades críticas que se pueden presentar. Tenemos la inyección SQL como primer punto, que son los ataques que explotan vulnerabilidades en las aplicaciones para manipular bases de datos obteniendo acceso a información sensible. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, la base de datos está asociada a un CMS o a un constructor de sitios web y la seguridad
de las contraseñas del usuario o del desarrollador no es fuerte, no es una seguridad compleja, no están cifradas las contraseñas. Y pues esto obviamente radica en la facilidad para un atacante hacer una inyección SQL. Luego está la inyección XSS, que es cuando los atacantes ingresan scripts, que son como líneas de código maliciosas en un sitio web, que engañan a los visitantes para que se ejecute código no deseado. Esto pasa cuando el CMS también tiene el CMS o el desarrollo de la aplicación que se está visualizando en línea no tiene una seguridad muy compleja y permite que pues, los atacantes puedan hacer este tipo de inyecciones. El control de acceso inseguro, que es cuando la falta de mecanismos de control de acceso, ya sea, y este va muy de la mano con las referencias descifradas, que es cuando no se toman medidas como, no sé, un token de seguridad o algo por el estilo que permita a usuarios no autorizados acceder a datos o funciones. Y eso pues tiene muchísimo que ver con el almacenamiento de información confidencial y credenciales de acceso sin cifrar. Y ya por último está el tema de la gestión de errores insegura. Resulta que cuando uno lanza alguna actualización o algo por el estilo en una aplicación, el manejo de errores puede terminar exponiendo información sensible. Incluso el tema de tomar un backup que en tu servicio y que no funcione correctamente o que por alguna razón lo hagas de forma equivocada puede terminar exponiendo la información de tu compañía. Buenas prácticas de codificación segura. Bueno, estas son las buenas prácticas que se tienen que tener al momento de hacer una codificación y es pues el tema del primer punto, que lo pongo en una pirámide como para que sea mucho más gráfico, es la validación de entradas, que es verificar que la entrada de datos se ajuste a los parámetros esperados, evitando la inyección de código malicioso, ya sea que tengamos una base de datos conectada entre dos servicios de hosting, por ejemplo, o algo por el estilo, que el tratamiento de datos se haga por puertos seguros, ese tipo de validaciones. Gestión de errores, que es implementar un buen manejo ante cualquier error que se pueda presentar, evitando una divulgación de información sensible. El cifrado, que es proteger todo como las contraseñas, y tener certificados SSL, todo el tipo de cifrado que nos permita proteger la información. La gestión de accesos, que es implementar controles de acceso basados en roles, limitando el acceso y datos y funciones según las necesidades de cada usuario. Esto pasa mucho, nosotros podemos tener un servicio que nosotros revendemos, pero el cliente final no puede tener acceso a la información que nosotros tenemos como revendedores. Es un ejemplo. La auditoría, que pues son realizar auditorías de seguridad regulares para estar evitando vulnerabilidades y mitigar toda vulnerabilidad posible, ya sea en el código o en las configuraciones que tengamos. Y pues finalmente las referencias bibliográficas, que son el lugar en donde saqué toda esta información, que pues prácticamente son las referencias que vemos en la unidad 3 de nuestro curso Information Security, que es donde hablamos todo lo del test de penetración, donde validamos el tema de diseñar un software seguro y todo este tipo de cosas a través de las siguientes referencias que vemos en pantalla. Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias.